Estamos en el domingo 10 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, bien sabéis que cuando erais paganos, marchabais sin reflexionar tras los ídolos mudos. Ahora pues yo os declaro, nadie que hable inspirado de Dios maldice de Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por moción del Espíritu Santo. Hay sí diversidad de dones espirituales, mas es el mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Diversidad de operaciones, mas el mismo Dios obra todo en todos. La manifestación del Espíritu se da a cada cual con miras al bien común. Así uno percibe del Espíritu una palabra de sabiduría, otro recibe del mismo Espíritu una palabra de ciencia. A este le da el mismo Espíritu fe, al otro el don de curación por el mismo Espíritu, a quien el don de hacer milagros, a quien la profecía, a quien la discreción de espíritus, a uno diversidad de lenguas, a otro el don de interpretación. Mas todo esto lo obra el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada cual según le place. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo en pie oraba en su interior de esta manera: Dios, gracias te doy porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de cuanto poseo. El publicano, puesto allá lejos, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Os digo que éste volvió justificado a su casa, mas no el otro, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en este domingo 10 después de Pentecostés y hemos oído esta parábola del fariseo y el publicano. Como el publicano, a pesar de ser pecador, Dios le perdonó por su confesión, por su arrepentimiento. Y el fariseo, a pesar de hacer bien las cosas, aparentemente, no fue justificado por Dios, fue reprobado por Dios. Así que hay que tener cuidado en estas cosas. Hay muchas maneras de ser fariseo, porque aquí este fariseo se tenía por justo, es decir, que él consideraba que él lo que hacía y que todo lo que hacía era lo que es justo, lo que lo hacía justo, lo que lo hacía bueno, lo que hacía que tuviera razón. Y hay muchas maneras de autoengañarse a sí mismo, creyéndose hacer el bien, o considerarse bueno, considerarse en la justicia, considerarse en la verdad, o en una falsa verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en ese tipo de seguridad sobre todo cuando uno está en el error, pero también incluso aquellos que teniendo la verdad no la tienen toda. Y ahí está el problema, ¿verdad? Porque no debemos atribuirnos los dones de Dios, y siguen siendo dones de Dios aunque los tengamos, porque el hecho de atribuirse a sí mismo esos dones es una injusticia, porque es de Dios que los tenemos.
y el hecho de despreciar a los pecadores pues puede ser una injusticia, porque a veces los que están en el error pues en cierta manera no saben, en cierta manera no son tan conscientes. Puede pasar que parcialmente se equivoquen y haya una especie de debilidad en ellos. No quiere decir que hay que justificar los errores de las personas que se equivocan de buena voluntad, pero de todos modos debemos tener cuidado y tener cierta benignidad, cierta comprensión con los pecadores. No se trata de justificar lo que hacen o los errores en los que están algunas personas, tal vez sin darse cuenta, sin quererlo, pero aunque lo quieran, puede haber atenuantes en su situación. Entonces hay que tener cuidado. Sin embargo, Dios nunca nos pedirá de decir que lo que está mal está bien. Así que cuando una persona se equivoca de buena voluntad, podemos seguir diciendo que se equivoca. Podemos seguir diciendo que está mal o que es falso lo que dicen, lo que es un error que hay que combatir, que hay que tratar de eliminar, pero teniendo en cuenta que a veces la fragilidad humana no entiende o no puede hacer todo. Y ahí está la comprensión que Jesús nos pide. Pero hay varias formas de fariseísmo y hay que tener cuidado porque todos podemos caer en alguna de ellas. Hay el fariseísmo más grosero, que es aquellos que viven, por ejemplo, en el pecado, que viven lejos de Dios y consideran que eso es lo que está bien, lo que es bueno, ¿verdad? Y que evidentemente no lo es, y que desprecian a aquellos que hacen el bien, aquellos que tratan de vivir según Dios, aquellos que tratan de vivir en la tradición, conservar la tradición, y los desprecian diciendo: esta gente es ridícula, esta gente exagera, esta gente es necia, y los desprecian, nos desprecian. Hoy hay demasiadas personas que viven en una situación de pecado evidente, que viven en el vicio, que viven en la herejía, que viven en el ateísmo incluso, o aquellos que son enemigos de Dios, que desprecian a los que son amigos de Dios. Entonces esa gente son unos fariseos porque desprecian a aquellos que hacen lo que deben hacer, y ellos se consideran bien, se consideran en el camino justo, y esa gente también no es aprobada por Dios, es reprobada, porque no es siempre una cuestión de ignorancia, porque hay pecados que son tan evidentes, son tan abiertos, que no se les puede hacer sin hacer pecados. Podemos tener en ciertos casos una seguridad moral de que hay personas que están en el pecado mortal. Hay cosas que son evidentes, hay cosas que a veces no lo son. Por eso hay que tener cuidado, porque puede haber algunos detalles, unos aspectos que son en los cuales hay que tener compasión de esas personas. Pero hay cosas que son evidentemente una ofensa a Dios y que es prácticamente imposible hacerlas sin darse cuenta que eso está mal. Entonces, pero el orgullo humano, la maldad humana, llegan al punto de crearse, de autoengañarse esas personas, y en esa soberbia despreciar a aquellos que siguen la verdad. Muchas veces pues pienso que generalmente es en ciertos casos siempre
es una ceguedad culpable. No es porque una persona está convencida de algo que es de buena voluntad, porque puede ser a veces una especie de soberbia, autoenceguecimiento, que hace que les parezca así. Pero hay ciertas cosas en las cuales, porque son tan evidentes, no se puede tener buena voluntad, no se puede. Entonces, en ciertos casos sí, en ciertos casos puede pasar cosas menos graves, que haya personas que no perciben que están haciendo algo malo, pero hay ciertos casos que deberían percibirlo, y si no lo perciben es por ceguedad, es por soberbia, es por maldad. Entonces, hay personas que han nacido, por ejemplo, en una religión protestante y que desde niños les han enseñado esa religión. Puede ser que haya casos, ¿cuántos? Pues no sabemos, Dios lo sabe, que haya personas que estén de buena voluntad en esas religiones, puede ser. Pero también hay unas religiones que son tan evidentemente malas, tan evidentemente contrarias a la virtud, al bien, que es mucho más difícil que se pueda estar en esas religiones de buena voluntad. Es más difícil para esas personas, y sobre todo, por ejemplo, personas que viven en el ateísmo o en religiones que siguen, que adoran a Satanás. Es imposible que esas personas no se den cuenta que están haciendo mal. Entonces hay que tener cuidado en los juicios, porque algunas veces puede ser que no sea tan evidente para las personas. No hay que exagerar esto al punto como lo exageran, por ejemplo, hoy en la iglesia conciliar, que quieren excusar a todos sin excepción. Prácticamente se les anima, se les confirma a que sigan en su falsa religión, como suponiendo que siempre hay buena voluntad, y de eso no hay ninguna prueba. Es más difícil salvarse en es mucho más difícil salvarse en una situación así. Si no, ¿para qué Jesús vino a instituir la religión católica si no es necesaria, si no es importante, si no es útil para las almas? Pues ¿para qué Jesús fundó la religión católica? No era necesario. Entonces, si nos empiezan a decir que no es necesario que se conviertan, y que tratar de convertir a las otras religiones es veneno para el ecumenismo, como dijo Papa Francisco, pues entonces, ¿a dónde estamos, verdad? No tiene caso que Jesús haya fundado la religión católica, es inútil, no sirve, si es así. También puede haber otro fariseísmo de aquellas personas que viven pues en otras religiones, tal vez que se dicen cristianas pero no lo son, porque para ser cristiano hay que ser fiel a lo que Jesucristo dijo. Y Jesucristo fundó una iglesia, no fundó varias. Entonces, cuando uno quiere ser cristiano pero de otra que no es católico, pues es una contradicción, porque en realidad no se puede ser cristiano sin ser católico. Para ser cristiano hay que ser católico. Entonces todas esas religiones que en realidad eran pueblos o personas que originalmente eran católicas, pero se separaron de la Iglesia Católica para fundar nuevas religiones, y que cada fundador de estas religiones pretendía tener el Espíritu Santo, tener el Espíritu de Dios, aunque entre ellos todos dicen cosas diferentes, se contradicen, se combaten, se disputan entre ellos, y Dios no puede
estar en eso. Dios no puede animar a las personas a decir cosas falsas. Entonces es muy fácil decir, alguien dice algo falso, porque como se contradicen, quiere decir que uno dice algo falso. Entonces es muy fácil. Entonces quiere decir que se equivoca, uno puede equivocarse, otro puede acertar en algo, pero todos están expuestos al mismo incertidumbre, a la misma incertidumbre, porque no tienen el criterio de la interpretación de la Sagrada Escritura. Y para que no hubiera ese caos, para que no hubiera ese desorden, Dios suscitó en la iglesia, Dios hizo en su iglesia, dio a su iglesia el carisma de enseñar y de explicar las Escrituras. Por eso la Escritura, como dice San Pedro, no se interpreta de propia iniciativa. Cada quien interpreta a su modo, a su guisa. No, porque vemos muy bien los resultados. Las religiones protestantes son por cientos y continúan a aumentar, continúan a hacer más, y todas se contradicen. Entonces hay un problema ahí. ¿Cuál es la razón? Es que no hay el criterio de interpretación de la Biblia, que es el criterio católico, ¿verdad? Y en la Iglesia se interpreta la Biblia por la autoridad, por la historia de la Iglesia. Han sido los concilios, han sido los papas, han sido los obispos que interpretan y explican la Biblia. Y algunos escritores católicos han escrito sobre estos temas, pero siempre con el imprimatur y con la autorización de la autoridad de la Iglesia. Fuera de eso es el caos, es el desorden. Y es curioso que después del Concilio Vaticano II se suprimió el imprimatur a los libros. Ahorita cualquier persona puede publicar un libro, sobre temas religiosos y no tiene imprimatur. Quiere decir que cada quien interpreta la Biblia como quiere entre los mismos católicos. Y están muchos católicos hacen oraciones, componen letanías, componen mil cosas. Eso es un espíritu protestante, porque en la Iglesia antes, hasta para las oraciones se necesitaba imprimatur. No cualquier persona podía escribir una oración. También esa mentalidad que hay muchos en México, mucha gente se atreve a modificar las oraciones, añadirles esto porque les parece mejor. Es una mentalidad que no es correcta. No debemos modificar las oraciones autorizadas por la Iglesia. Hay que tomarlas tal como son y no añadir una palabra por aquí o quitar aquello por allá. No es correcto. Eso es espíritu protestante. Y entonces ahorita cualquier católico se pone a escribir sobre temas muy delicados en teología y no tienen estudios y no tienen imprimatur. Así que hoy es muy fácil ver en internet muchas personas, muchos fieles que escriben sin ninguna supervisión de la Iglesia, sin ninguna supervisión de los sacerdotes, y dicen cualquier barbaridad. Entonces eso normalmente en otros tiempos antes del concilio estaba prohibido. Para escribir sobre temas religiosos, para escribir un libro sobre temas religiosos, se necesitaba el permiso de la Iglesia, el imprimatur. Entonces ahorita hay gente que dice cosas muy graves y que pretende defender la Iglesia, pretende defender la tradición, pero están metiéndose en problemas porque a veces dicen inexactitudes o incluso barbaridades de cosas muy importantes. Así que hay que tener cuidado con eso. Y tener la humildad de preguntar a algún sacerdote. Yo en general aconsejo a los fieles que no escriban sobre temas religiosos y que se refieran a textos ya aprobados, sobre todo textos
que existen antes del concilio, de buenos libros. Generalmente son buenos todos esos libros. Simplemente citarlos, reproducirlos, copiarlos y simplemente no modificarlos, hacerlos como están. Y entonces están dando algo seguro. Por eso aquellas personas que de buena voluntad tratan de difundir la verdad, por ejemplo en internet, pues que traten de buscar libros antiguos y referirse a textos seguros, reproducirlos simplemente. Y ya los temas de mucha actualidad, después del concilio, tenemos una gran referencia en Monseñor Lefebvre, sus obras. Entonces yo pienso que nuestra época es la persona que Dios nos ha enviado para guiarnos. Y también en la Fraternidad San Pío X se escribieron muchas cosas antes de que la Fraternidad San Pío X comenzara a ser distorsionada, a ser cambiada en su espíritu, antes del año 2000. Así que hay muchos escritos que fueron hechos por sacerdotes de la Fraternidad que estaban bien, que son recomendables, y yo aconsejo referirse a esos textos. Pero ya después del año 2000 empezó esta decadencia en la fraternidad, este acercamiento imprudente y necio a la Roma conciliar, lo cual nos está desvirtuando y ha desvirtuado la tradición. Ya no tiene la fraternidad ese objetivo de la defensa de la fe, por lo menos totalmente, porque yo no digo que todavía en la fraternidad no se defienda la fe de alguna manera, pero no totalmente. Y ya no se habla del combate de la fe, del combate contra los errores, del combate contra el Concilio Vaticano II, del combate contra el modernismo. Eso a veces se habla pero de una manera muy velada, y cada vez menos esta situación se agrava. Entonces, ellos, por una falsa concepción de la obediencia, una falsa concepción de lo que es la iglesia visible, han querido acercarse a Roma, y es un error, porque la iglesia visible es ante todo la iglesia en donde está la práctica de la verdadera fe. Así que la autoridad, la jerarquía está al servicio de eso, y cuando la jerarquía es infiel, no es el único caso en nuestra época, hay ejemplos históricos. Cuando la jerarquía falla, entonces no podemos seguirla, tenemos que poquito alejarnos hasta que Dios decida de otra manera y que venga otro papa o otra autoridad que venga a confirmar lo que siempre se ha dicho en toda la historia de la iglesia, lo que es la tradición de la iglesia. Así que no hay que forzar las cosas. Y debemos referirnos siempre a la doctrina de la iglesia tal como siempre fue enseñada. Y pues eso ha creado que en la misma tradición hay conflictos, porque algunos con ese concepto de que es una falsa prudencia, están estrangulando la tradición, la están volviendo inútil, la están desvirtuando, y poco a poco esa tradición se va a ir desvirtuando. Y cuando Roma se sienta segura, cuando Roma tenga todo en mano y que realmente la fraternidad esté realmente bajo su poder, entonces los van a tratar de suprimir o de desvirtuar más francamente, ¿verdad? Unas personas me decían que la congregación esta mexicana de los legionarios de Cristo Rey tenían muchos aspectos conservadores, y que
que los sacerdotes se vestían con sotana todavía, y que después hubo una visita de Roma, que vinieron a visitarlos y les impusieron que abandonaran la sotana, que empezaran a aceptar otros cambios, ¿verdad? Pero en realidad ellos que pretendían conservar la fe dentro de la iglesia oficial, están forzados a plegarse, a ir hacia atrás en lugar de ir hacia adelante, porque con una autoridad que es pertinaz y que quiere imponer las ideas del Vaticano II, no se puede esperar otra cosa. Así que poco a poco los van a llevar por ese camino hasta que realmente hagan de ellos unos modernistas. Entonces, ciertamente en Roma las cosas se hacen gradualmente, porque es la mejor manera de imponerse. Y así que no hay que pensar que la fraternidad no escapará a eso. Y de hecho, que lo digan, aunque no lo reconozcan, ya están guardando silencio sobre muchos aspectos y empiezan a bajar el tono, comienzan a endulzar su espíritu de combate, y están también callando sobre la reacción tan buena de Monseñor Vigano, que por lo menos, no digo que totalmente, pero por lo menos en parte ha reaccionado de una manera muy buena contra el Concilio Vaticano II. ¿Por qué ese silencio hoy en la fraternidad respecto a Monseñor Vigano? Es por política, porque no quieren desagradar a Roma y porque están entrando en el redil, y Monseñor Vigano está saliendo del redil de la falsa iglesia. Entonces, pues esos tradicionalistas que están siguiendo un camino desviado tienden a mirar con desprecio a los que quieren ser fieles, y por el hecho mismo se vuelven fariseos en cierta medida. Así que cuidado, porque eso los lleva a la ceguedad, y Dios castiga esa soberbia. Y también los que están en el Concilio Vaticano II desprecian a la tradición, desprecian no solo a los que son realmente tradicionales, sino también a los que son conservadores, porque hay muchos que no son completamente tradicionales, que se dicen tradicionalistas, pero no lo son realmente. En realidad son conservadores, y para ser tradicionalista hay que aceptar toda la verdad de la fe, toda la verdad de la tradición, y no limitarse a ciertos aspectos del problema de la iglesia hoy, no solo a decir, bueno, la misa, yo vuelvo a la misa tradicional. No, también están los errores del Vaticano II, también está el Concilio Vaticano II. Entonces, para ser realmente tradicionalista hay que desechar todos los errores, no solo el de la nueva misa, sino también de los errores del concilio. Y en el concilio, pues los que están en la iglesia conciliar se consideran que están bien porque están con el Concilio Vaticano II. Y pero no están bien porque no son coherentes con la tradición. Entonces ese es el criterio, ¿verdad? El criterio para decir yo sigo a Jesucristo es que yo sigo la religión de Jesucristo, y para saber si yo sigo la religión de Jesucristo, yo debo saber si yo sigo la religión de Jesucristo tal cual Jesucristo la fundó, tal cual siempre fue en la historia, en los decretos de los papas, en los documentos de los papas. Ahí yo sé que estoy en la verdadera iglesia, que yo acepto todo lo que es la iglesia católica. Entonces, ha habido una falsificación con el Concilio Vaticano II, porque se nos ha querido implantar una otra religión de una manera más o menos disfrazada, y esa nueva religión que nació con el Vaticano II se nos ha vendido como una moneda falsa.
no es la misma religión católica, es otra religión que es modernista, que es naturalista, que es liberal, que viene a aceptar las ideas de la Revolución Francesa, las ideas finalmente, en el fondo, masónicas, y esta quiere reemplazar poco a poco la verdadera religión católica. Es una falsificación de la Iglesia Católica. Y el equívoco está en que hay dos religiones entremezcladas. Lo que queda de la religión católica y la nueva religión del Concilio Vaticano se pretende que que son la misma cosa, pero no son la misma cosa. Pero en general la mayoría del pueblo no ve la diferencia y acepta a las dos como si fuera una sola cosa. Así que queda algo de la religión católica en mucha gente, en el mundo, en la sociedad. Hay gente que todavía cree en las verdades, en ciertas verdades de la fe, que dicen su rosario. Yo pienso que en cierta medida son de la verdadera religión católica, pero no ven la diferencia entre lo que hay de la religión falsa y de la religión católica, y lo toman todo junto y tienden y esa religión falsa tiende a crecer y a reemplazar a la religión católica poco a poco. Así que no hay que dejarse engañar, hay que conocer lo que está pasando, porque mucha gente no ve la diferencia de esa nueva religión que se ha infiltrado en las estructuras de la Iglesia Católica. Así que yo no digo que todo sea malo. Hay personas que todavía, incluso sacerdotes, que todavía tienen noción de algunas cosas que son católicas, pero poco a poco esta nueva religión se está apoderando de todo lo que fue la Iglesia Católica. Y si uno no ve la diferencia, pues uno se va a dejar absorber, se va a dejar avasallar por esta situación. Pero como la religión verdadera y las religiones falsas no se pueden mezclar, así como el aceite y el agua, entonces de todos modos siempre habrá una parte de personas que tengan la verdadera fe. Y como la Iglesia de Jesucristo no se puede destruir, debemos tener confianza de que no la podrán suprimir completamente. Mucha gente ya ha adquirido el espíritu protestante, ya rezan como protestantes, ya actúan como protestantes y creen que son católicos, pero están en realidad adhiriendo cada vez más fuertemente a la nueva religión del Vaticano, del Vaticano II, la Iglesia Conciliar, la llamada Iglesia Conciliar. Entonces eso es gravísimo, porque sin darse cuenta les están cambiando la religión. Entonces espero el día que los enemigos de Dios crean que ya pueden suprimir lo poco que queda de la religión católica, entonces ahí será la hora de Dios, porque Dios no permitirá eso. Cuando ellos quieran, los enemigos de Dios quieran dar el golpe final, cuando quieran destruir lo poco que queda de la Iglesia Católica, entonces Dios va a intervenir. Dios no puede permitir que la Iglesia sea destruida, porque Él lo mismo lo prometió. Entonces no hay que dejarse impresionar, porque en tiempos de Noé la mayoría pensaba mal y solo Noé y su familia estaban bien. No era soberbia, es que simplemente el mundo se había desviado y la mayoría de la gente seguía pues el pecado, el libertinaje, y se habían alejado de Dios. Pero Noé estaba en la verdad, y por eso cuando vino el castigo solo se salvó Noé y su familia. Así que no hay que tener miedo de que muchos hoy viven en el error, no hay que hacerse el complejo de inferioridad. Debemos ser fuertes, y nuestra fortaleza, nuestra seguridad está en la fe en Dios, en la verdadera fe, en la verdadera iglesia, en lo que es la verdadera tradición. Así que no nos dejemos impresionar por el desprecio
que esa gente tiene de nosotros. Son unos nuevos fariseos, aunque pretendan hacerlo en nombre de Dios, pero están usurpando la verdadera fe, y la iglesia conciliar está cada vez más reemplazando la iglesia católica. Entonces pidámosle a Dios que la gente sea liberada de ese equívoco, de ese engaño, de tomar una cosa por otra y de no ver esa mezcla que hay hoy dentro de la iglesia de dos religiones, y no busquemos soluciones peligrosas, no precipitadas, ¿verdad? Como ha hecho un sacerdote últimamente, el padre Pfeiffer, que se ha hecho consagrar obispo por una persona que es completamente dudosa y completamente en error. Así que no tengamos paciencia, hay que perseverar en el buen camino y en la verdadera fe, en la verdadera iglesia. Y según las directivas que nos dejó nuestro obispo fiel, el obispo fiel Monseñor Marcel Lefebvre, sigamos sus recomendaciones. Sus libros se pueden encontrar, tratemos de leerlos y de comprenderlos. Pidamos en esta misa al Corazón Inmaculado de María que nos libere de todo espíritu de fariseísmo, pero al mismo tiempo no nos haga renegar de la verdad. Ave María Purísima, pecado concebido.